comunicación telefónica. Y hoy se cumple un año de un hecho realmente histórico en la República Argentina, porque hace justamente 365 días se votaba en el Congreso de la Nación la ley 27.610, que autorizaba ya de manera legal la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina por fuera de los 3 casos que establecía justamente el Código Penal. Ya se hacía de manera universal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De hecho, hoy, por ejemplo, el Diario Popular publica que a noviembre de este año en el sistema público se realizaron 32.000 intervenciones, tanto por casos de aborto como de consecuencias por abortos mal realizados. Y es algo que, al menos en materia de derechos individuales, de derecho de la salud, ha significado un avance no solamente en el país, sino también en la región, que al menos en lo que tiene que ver con derechos sociales e individuales, Argentina ha sido una bandera de referencia, un país de vanguardia. Lo mismo que en su momento, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Exacto. Entonces, para poner un poco también, un poco más de números, un poco más de contexto, la tenemos a Paola García Rey. Ella es directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, con quien vamos a hablar. Paola, ¿cómo te va? Federico Yáñez, Verónica Castañez te saludan en Radio con Vos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, estábamos hablando al primer año justamente de lo que es la votación de esta ley y la implementación justamente de la misma. Digo, ¿cómo lo están analizando ustedes desde Amnistía? Si se están cumpliendo los protocolos, si el Estado está presente, si hay muchas obstrucciones, sobre todo imagino desde el lado de la salud privada. Bueno, primero y para comenzar, como bien decías, es un momento y un aniversario para celebrar, porque sin duda Argentina se suma a los países que reconocen el aborto voluntario y en ese sentido, sin duda, ha sido un faro. Nosotros hablamos del faro verde para la región e incluso para el mundo, un país más que se suma al reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Sin duda sigue siendo un desafío el ejercicio de la implementación. Paola, discúlpame un segundo. Vamos a volverte a llamar porque se está escuchando mal y queremos que se escuche bien para poder tratar el tema, así que en un ratito allá te están llamando de vuelta. Dame un segundo, por favor. Bueno, vamos a restablecer la comunicación en un ratito nada más y vamos a hablar de este tema para ver cómo se lleva, básicamente cómo se lleva adelante la práctica en todo el país, ¿no? Sí, aparte con todo fue después de lo que pasó en 2018, ¿te acordás? Que ahí sí se logró la sanción, la media sanción en diputados. Fue una jornada bastante fuerte, transversal en ese momento, porque si bien en ese momento gobernaba Cambiemos, hubo un rol muy activo de varias de las legisladoras de ese espacio político. Muchos se acordarán quizás de lo que fue el cierre de esa discusión en voz de Silvia Los Penato, que tenían justamente un chat en donde había diputadas del Frente de Todos, del Frente de Izquierda, digo que no era una cuestión partidaria. Después en el Senado no se consiguieron los votos, pero sí se logró el año pasado, en donde se volvió a discutir. La diferencia fue que el año pasado el proyecto lo presentó el mismo Poder Ejecutivo y ahí se le dio como otra entidad al asunto. Obviamente los números estaban mucho más barajados de lo que fue una jornada larguísima porque, como pasó en 2018, hubo prácticamente todos los legisladores quisieron hablar, aquellos que estaban a favor, aquellos que estaban en contra, y sin duda que va a quedar como un hito. Y fue también como una sorpresa cuando empezamos a escuchar los argumentos y las exposiciones, ¿no? Bueno, algunas quedaron para la historia, lamentablemente. La del perrito. Claro, pero también ahí eso nos reveló el conocimiento que tiene cada uno de los representantes, ¿no? La necesidad de la ESI también, porque había conceptos muy básicos que estaban, bastante en la nebulosa. La falta de herramientas de los dirigentes. Me pregunto también si todo eso mejoró, ¿no? Si todo eso cambió, porque la verdad que fue bastante impactante ver y escuchar las exposiciones en ese momento. Y la gente en la calle, ¿no? Esta marea verde que comenzó en Argentina y que tiñó, va alcanzando diferentes lugares de América Latina, también eso ha quedado en la memoria de todos y todas. Ahí recuperamos la comunicación, estamos con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional de Argentina. Ahora sí, Paola, ¿cómo estás? Estabas hablando justamente de lo que fue el impacto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un poco recuperando lo que decía, pese a la celebración de contar con una ley de aborto en Argentina, sí continuamos desde Amnistía Internacional supervisando la implementación de la ley y viendo los desafíos en cada rincón del país. Y siguen habiendo obstrucciones y barreras, pero parte de lo que nosotros manifestamos, incluso en este contexto, es
que lo que se necesita es que la información llegue a cada mujer en cada rincón del país, que no se ejerce un derecho que se desconoce, y no ha habido ninguna provincia, ninguna jurisdicción, incluso desde el Estado Nacional, que hayan lanzado campañas masivas de información que justamente habilite a que las mujeres y personas gestantes conozcan de su derecho y puedan reclamando en el marco de las atenciones sanitarias. Viajamos a la provincia de Catamarca, a la provincia de Tierra del Fuego, y hay incluso localidades o ciudades en donde no se conoce el derecho y no se puede ejercer porque no hay efectores de salud que estén en condiciones para justamente garantizar el aborto. Entonces ocurren que hay mujeres que tienen que trasladarse kilómetros para poder acceder, y eso implica, por supuesto, una enorme desafío para, si tienen hijos, dejar los hijos con alguien, para poder acceder a una ecografía previo a poder acceder al aborto, para, por supuesto, ir a atenderse en ocasión del posaborto. Entonces, hay mucho avanzado, mucho hecho, y es momento, sobre todo a un año de la ley, momento de celebrar, pero también es momento de interpelar al Estado en el contexto de nuevo, una ley que ha tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, a partir de una ley del Poder Ejecutivo, bueno, que aterrice y sea realidad en cada rincón del país. Paola, ¿y qué pasa con estos lugares, ¿no?, que ustedes encontraron que no garantizaban este derecho? Pues, ¿han sido denunciados? ¿Se hizo un relevamiento? Sí, efectivamente, nosotros parte de lo que hemos hecho es relevar el estado de situación, por supuesto tener reuniones con las autoridades. Para darte un ejemplo, en Río Grande, y de hecho esto ha tomado estado público, el único hospital efector de salud que existe no tiene profesionales de la salud que garanticen el aborto. Entonces lo que interviene es a veces el sistema sanitario para trasladarlas a Ushuaia, pero eso, como decía, hace que se generen muchísimos desafíos. Entonces nosotros desde Amnistía Internacional, más allá de haber supervisado las acciones legales que se presentaron en contra de la ley, más de 37, estamos, por supuesto, accionando desde lo administrativo y eventualmente con la posibilidad de intervenir judicialmente en aquellos lugares en donde las barreras no se destraban con incidencia, con articulación con el Estado Nacional y los estados provinciales, entendiendo que nuevamente la ley tiene que hacerse carne en cada efector de salud, así lo establece la norma. Desconoce o no se reconoce el derecho a lo que se conoce como objeción de conciencia institucional. Esto es, todos los hospitales públicos tienen que garantizar justamente el aborto, y cuando eso no ocurre y cuando no se organiza el sistema o el aparato sanitario para que eso ocurra, bueno, el Estado no está cumpliendo con su obligación y su deber hacia los derechos de las mujeres y personas gestantes. ¿Y qué respuesta le da los distintos estados, imagino provinciales, nación, digo, ante estos casos? Vos marcabas puntualmente Catamarca y Tierra del Fuego, pero digo, ¿cómo se da en los otros lugares? Bueno, justamente en algunos casos, entendiendo que tienen que reorganizar el sistema de salud y contratar profesionales de la salud que estén en condiciones de hacerlo. En otros casos, con muchas resistencias y muchas veces el argumento del presupuesto funciona como una herramienta para obstaculizar. En otras lo que ocurre es que se van poniendo barreras burocráticas que no necesariamente implican que no se garantiza el aborto, pero se tardan más de 10 días en garantizar lo que es lo que establece la ley, obligan a las mujeres a pedir turnos a través del sistema de la línea nacional del 0800, que es una línea que nació, por supuesto, de manera muy positiva, ¿no?, para garantizar y articular y generar un diagnóstico nacional sobre las solicitudes de aborto. Pero si ese requisito se transforma en una práctica burocrática, en donde la mujer no puede presentarse espontáneamente en un efector de salud, en un hospital, en una conserjería para obtener información, y tiene que hacerlo a través de una línea telefónica que al día de hoy está colapsada por la cantidad de consultas sobre información que tiene, bueno, de nuevo, la respuesta es la falta de acceso. Yo creo, digamos, desde Amnistía lo que hemos visto es que, por supuesto, desde el Estado Nacional y en muchos estados provinciales hay voluntad política, pero eso tiene que traducirse en política pública. Claro. Más allá de que tenemos una ley, ha sido una conquista del movimiento de mujeres, bueno, eso tiene que traducirse en medidas concretas. Por supuesto, estamos a un año, hay mucho recorrido todavía por hacer, pero es indispensable que el Estado llegue
a todas estas localidades y jurisdicciones para garantizar el acceso al aborto. Paola, en los lugares donde sí se lleva a cabo, donde sí se cumple, digamos, ¿se cumple también el acceso al misoprostol, por ejemplo? Corregime si estoy diciendo algo porque lo estoy diciendo un poco de memoria. El acompañamiento psicológico que necesitas en ese caso también de solicitar un aborto. ¿Te acordás que en la ley, bueno, en este caso estoy recordando yo, en voz alta, había varios puntos, ¿no? O sea, no es solamente el aborto, un hecho puntual y aislado, sino que había varios pasos, es todo un proceso, y estos dos puntos me parecen muy importantes. Sí, por supuesto. A ver, lo que primero se trabaja es en la consejería, a ver, en función de el contexto que atraviesa la mujer, las decisiones que toma en función de su propia salud y demás. Una de las opciones puede ser el aborto medicamentoso, que es a través del misoprostol, que está aprobado en el país. Recordemos que existe otra droga, la mifepristona, que combinada con el misoprostol está, por supuesto, avalado por la Organización Mundial de la Salud. Ese combo tiene mayores índices de efectividad para garantizar el aborto. En cualquier caso, el misoprostol está vigente en Argentina y, de acuerdo a información que ha brindado el propio Estado Nacional. Paola, ¿nos escuchás? Paola. Ay, la perdimos. La perdimos. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volviste, Paola. Ay, perdón. No, está sí, perfecto, no es corta. culpa tuya, olvídate, es la tecnología que no avanza al ritmo que quisiéramos. Totalmente. Bueno, decía un poco que el aborto medicamentoso a través del misoprostol, es una de las opciones posibles, sí. Y efectivamente hay mayor distribución de misoprostol en el país. Eso es una de las variables. Luego, por supuesto, existe la MEU y otras posibilidades que de nuevo tienen que ser decididas en el marco de la relación médico-paciente entre la mujer y el profesional de la salud que interviene. Esto es la conserjería previa, la práctica del aborto, y también hay consejería post-aborto, que es esto que decías también, como sí, dar seguimiento a la situación, eventualmente si la mujer opta o decide por avanzar en procedimientos o protección post-aborto. En este contexto, a ver, lo que podemos decir es que sin duda se aumentó las opciones y las posibilidades de las mujeres, y en eso también el compromiso de muchísimos profesionales de la salud que están a la altura de las circunstancias y acompañan y cuidan a la mujer en esta relación y en este contexto. Y eso es de celebrarse. Digo, muchas de las experiencias que hemos también documentado transmitían, bueno, que hasta el momento muchos de los abortos se hacían con profesionales que también sentían como temor a la hora de acompañar a las mujeres por esta falta de acompañamiento político, y que la ley vino a proteger y a garantizar también el trabajo de muchos de los profesionales de la salud, que muchas veces eran sindicados como los profesionales aborteros o esta estigmatización detrás de la práctica. Por eso volvemos a poner y a subrayar la relevancia de la información, de la disponibilidad de la información, de acompañar no solo a los profesionales, sino a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, y esto también elimina el estigma a la práctica, elimina justamente la sindicación de los profesionales de la salud, pero las mujeres hoy que en una sala de espera puedan manifestar que vienen a acceder a un aborto, sientan el temor de ser miradas, o con esto, ¿no? Con la mirada estigmatizante, sí, del contexto, es clave para el ejercicio de los derechos también. Paola, y uno de los argumentos comparativos con lo que pasa en el resto del mundo para poder lograr esta aprobación tenía que ver con que iba a bajar la tasa de mortalidad por abortos mal realizados. Digo, ¿eso ya hay datos oficiales en torno a eso? Es muy difícil en un año ya contar con datos, porque de hecho muchos de los datos con los que contamos sobre prácticas de aborto son de los primeros 6 meses del año. La tasa de mortalidad ha venido descendiendo muy paulatinamente en los últimos años, pero lo que sí tenemos experiencia es de otros países que tras haber aprobado leyes de liberalización del aborto, los índices de mortalidad materna han descendido estrepitosamente, con lo cual estamos confiados de que efectivamente eso también se va a trasladar a la política pública en Argentina y a los índices de mortalidad materna en Argentina.
Paola, muchísimas gracias. Queríamos tener una opinión más especializada en torno a lo que es el primer aniversario de la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, así que muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día y que tengas un buen año. Por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes. Era Paola García Rey, ella es directora